¿Qué es la sola escritura? Bien, parece que la misma palabra se explica a sí misma. Solo la escritura, solamente la escritura, únicamente la escritura. Este es uno de los gritos de guerra de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante devuelve las escrituras al pueblo, devuelve la libre el libre examen de las escrituras a la Iglesia, a los miembros de la Iglesia. Y es muy apropiado que así sea. Nos dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para muchísimas cosas. Este podría ser uno de los aspectos principales, pero es mucho más abarcador. La palabra de Dios no es solamente aquello mediante lo cual nosotros como cristianos podemos ser instruidos, podemos ser enseñados, podemos ser guiados, podemos ser disciplinados, alimentados espiritualmente, sino que además ha de ser nuestra única fuente de autoridad. Nuestra única fuente de autoridad a la hora de dirimir asuntos doctrinales, asuntos teológicos, acerca del gobierno de la Iglesia, de cómo estructuramos la Iglesia y de cómo vivimos por y para la gloria de Dios, solamente en la Escritura. Al mismo tiempo también es solamente en la Escritura que los cristianos podemos conocer el camino de la salvación. Evidentemente, por medio de todas las cosas hechas podemos aprender muchísimas cosas. Valga la redundancia, podemos aprender mucho acerca del poder de Dios, podemos aprender mucho acerca de su sabiduría, y bastantes atributos de Dios quedan reflejados en todo lo que Él ha hecho. Pero el camino de la salvación en el Señor Jesucristo es algo que solamente podemos conocer por medio de las Escrituras. Solamente por medio de las Escrituras podemos conocer el Evangelio. Solamente por medio de las Escrituras se nos dice que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz a favor de los pecadores. Por lo tanto, solo la Escritura, desde luego, solo la Escritura como principal fuente de autoridad ante toda discusión y ante toda controversia. Solamente en la Escritura los cristianos podemos andar y vivir de una manera que agrade a Dios, y solamente en la Escritura podemos conocer el camino de la salvación, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sola gracia es la doctrina que sostiene que la salvación viene solo por la gracia de Dios, es decir, por su favor inmerecido. Él ha decidido salvar a pecadores que no merecen en absoluto el perdón de Dios. Es por tanto una doctrina básica del Evangelio bíblico porque responde a la pregunta: ¿cuál es la fuente única de la salvación? ¿Cuál es el origen de la salvación? Imaginemos por un momento un canal por donde pasa un agua que llega a un desierto y puede producir vida en ese desierto. Pensemos entonces que ese canal está compuesto por la fe y por el arrepentimiento bíblico y genuino. Y el agua que fluye por ese canal es la salvación a través de Jesucristo. ¿Y cuál es la fuente de esa agua? Pues esa fuente es la gracia de Dios, ese favor inmerecido de Dios. En Efesios podemos leer un texto que nos ayuda a entender mejor esta explicación. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este pasaje responde 3 preguntas que realmente son muy importantes. La primera es: ¿cuándo nos escogió Dios? ¿Cuándo escogió Dios al creyente? El versículo 4 la responde con claridad. Él nos escogió antes de la fundación del mundo, es decir, desde siempre nos ha escogido. La segunda pregunta es: ¿por qué nos escogió el Señor? Aquí encontramos 3 razones del por qué nos escogió.
Él nos escogió, dice en el versículo 5 que acabamos de leer ahí, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y este es básicamente el significado que tiene pura gracia, es por el afecto de su voluntad, es su decisión, su voluntad, por la cual Él ha llamado a los escogidos, y ese llamado se hace irresistible. Entonces, solamente por la gracia del Señor, no por virtud alguna que se encuentre en el hombre, Él escoge a los suyos. La gracia de Dios radica en la voluntad de Dios y solo en ella y nada más que en ella. Por lo tanto, excluye cualquier asomo de jactancia de parte del hombre y más bien promueve la humildad del verdadero creyente. Para el verdadero cristiano, la gracia de Dios es el firme fundamento de la seguridad de salvación aquí y ahora y por la eternidad. Por la gracia, el cristiano puede afirmar, sí, sé que soy salvo. Cuando hablamos de sola fide, estamos hablando de la causa material de la Reforma Protestante de 1517. Si en términos formales la sola escritura, es decir, la doctrina bíblica de que solo las escrituras son palabra de Dios por encima de la palabra de la Iglesia, la palabra del papado y demás, esa fue la causa formal en la que Lutero y los demás reformadores batallaron. En el corazón mismo de la Reforma, el motivo principal de la Reforma fue la doctrina de sola fide, que tiene que ver con la doctrina de la justificación solo por la fe. Leemos aquí en Romanos 1:17 un texto que cambió la vida de Lutero. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es un texto que cautivó el pensamiento y el corazón de Lutero. Lutero entendió que solo el don de gracia de la fe era aquello que podía transformar y convertir el corazón de una persona y no las obras de la ley. Por lo tanto, aunque formalmente la batalla de la Reforma tenga que ver con una cuestión de autoridad última en materia de la fe, la motivación que consiguió expandir este movimiento por toda Europa fue el convencimiento profundo de que el Dios Todopoderoso había decidido y le había placido salvar al hombre por el mero hecho de concederle este don de creer en él, lo que llamamos la fe. Y tiene mucho sentido que así sea, porque allá donde Adán pecó, allá donde Adán empezó a escuchar otras voces distintas a la de Dios, es en el mismo sitio donde a Dios le ha placido salvar a sus hijos. El primer fruto de la conversión, el primer fruto de la nueva vida y de ser cristiano es volver a creer en aquel que es la verdad en sí misma. En 1 de Timoteo capítulo 2 y versículo 5 el apóstol Pablo dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Cuando nosotros hablamos de solo Cristo, estamos refiriéndonos y podemos usar las palabras de Lutero cuando dijo que la gracia de Dios tenía un nombre y su nombre era Jesucristo. Sabemos que la salvación es solo por gracia, no por obras, pero no podemos pensar que las obras no son importantes. La realidad es que sí, es por obras, pero no las nuestras, sino las obras perfectas de Jesucristo. Fueron las obras de Jesucristo, esa vida perfecta, esa muerte en aquella cruz, esa resurrección poderosa que trajo salvación a los pecadores que han depositado toda su fe en Él y en su obra. Solo Cristo nos enseña que la única manera de llegar al Padre son los méritos de Cristo, la fe en Cristo, las obras de Cristo y la justicia de Cristo imputada sobre nosotros los pecadores que hemos creído en Él. Así que solo Cristo es uno de los gritos de la Reforma y uno de los gritos que tiene que estar presente todavía en la iglesia evangélica de nuestros tiempos. No hay ni santos, ni vírgenes, ni otro camino al Padre, ni otra religión al Padre que nos pueda llevar. Solamente Cristo puede reconciliar a los pecadores con un Dios santísimo. Solo Cristo
es el mensaje que se proclamó en la Reforma y que debemos seguir proclamando hasta que Cristo vuelva. Soli Deo Gloria es el último de los solas de la Reforma Protestante y de algún modo una conclusión de todos ellos. Recordamos sola Escritura, es solamente la Escritura, no es basado en tradiciones humanas o en conocimiento humano. Sola Gratia es solo por la gracia de Dios, no es por nuestras obras, no es por nuestros méritos. Sola Fide, solamente a través de la fe, puesto los ojos en Jesucristo. No es por ninguna otra virtud que pueda haber en nosotros, sino mirando fuera de nosotros, al crucificado, al Redentor. Solus Christus, porque solo en la persona de Cristo, en su obra, en el Señor Jesús, el Hijo de Dios encarnado, no en ningún otro hombre, ningún otro santo, ninguna otra virgen, ningún otro mediador, solo en Cristo. Y finalmente hemos de concluir Soli Deo Gloria. En resumen, la salvación pertenece a Jehová, como dijo Jonás desde el fondo del mar, como cantaremos los santos cuando estemos en la gloria. La salvación pertenece a Jehová y al Cordero. Soli Deo Gloria, por tanto, es esa magnífica conclusión de toda nuestra doctrina de la salvación. La salvación es del Señor, pertenece al Señor, a Él toda la gloria, a Él todo el mérito. Pero podemos decir además que Soli Deo Gloria es un lema por el cual todos nosotros deberíamos vivir. Cuando Johann Sebastian Bach acababa de escribir una partitura, él firmaba SDG, que significa Soli Deo Gloria, y de alguna manera estaba dando el mérito al Señor por todo el talento que él tenía y lo que había podido conseguir. Que sea un lema también en nuestras vidas, en todo lo que logremos, en todo lo que alcancemos, que podamos firmar Soli Deo Gloria, ya sean tus logros académicos, profesionales, familiares, ya sea que el Señor te ha dado inteligencia, salud, fuerza o cualquier otra virtud, que podamos pronunciar Soli Deo Gloria, que significa que no hay mérito en nosotros, todo le pertenece a Él y todo lo que hayamos podido alcanzar o tengamos en esta vida es porque el Señor es bueno y misericordioso con nosotros. Soli Deo Gloria.